Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Yahweh Shai, la piedra angular. Empezamos en Romanos 10 y 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermanos, las buenas nuevas en inglés se conoce como the gospel. En español se conoce como el evangelio. ¿Y por qué llamamos a esta palabra el evangelio? ¿Qué significa eso? Si vamos a la palabra gospel o evangelio en griego, la palabra es euangelizo. Y euangelizo significa traer buenas noticias, buenas nuevas. Porque el mensaje de Yahweh Shai son las buenas noticias que el Padre Yahweh envió a la casa de Israel. Estas son las buenas noticias que Él envió a su pueblo, que se perdió. Su pueblo que fue descarriado. Cuando Yahweh Shai apareció en la escena, cuando Él nació como hombre y empezó su misión aquí entre nosotros, Él llegó a un pueblo destruido, llegó a un pueblo corrupto, a un pueblo que se desvió de la santidad que el Señor preparó para ellos en el principio. Leemos las escrituras en Deuteronomio 7 y 6, por ejemplo, que dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí se está dirigiendo al pueblo de Israel. Y cómo este pueblo santo fue elegido para ser más que todos los pueblos de la tierra. Entonces, el Señor tuvo una íntima relación con el pueblo de Israel. Y eso no ha cambiado. Por eso envió a su Hijo Yahweh Shai para reconciliarnos con el Padre. Hay otra escritura. Un momento. Que se encuentra en Salmos. Sí. Un momento mientras la encuentro. Aquí está. Salakia. Salmos 147 y 19. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, y Jacob es el patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron.
Entonces, de nuevo, el Señor siempre ha tenido una íntima relación con su pueblo Israel y ha preferido a su pueblo Israel sobre todos los otros pueblos de este mundo. Entonces, cuando Yahawashi apareció en la escena, Él vino con las buenas noticias de que hay oportunidad de regresar a nuestro Dios, de regresar al camino de la vida. Porque durante este tiempo de Yahawashi, los israelitas ya estaban en su diáspora, ya estaban dispersos por todo el mundo. Perdieron sus costumbres, perdieron sus leyes, perdieron su identidad. Al resultado, perdieron su conexión con su Dios. Y los pocos que quedaron, lo que se llaman en el Nuevo Testamento los judíos, right, que son las tribus sureñas de la nación de Israel. Los pocos que quedaron, que sí conocían la ley, ellos se hicieron corruptos con la ley, omitiendo de la ley lo que más importa, que es la misericordia, el juicio y la justicia. Entonces Yahawashi vino para corregir la corrupción de su pueblo y para restaurar a las ovejas perdidas de su pueblo. Y aquí la pregunta que hace es: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces Yahawashi, Él comisionó a los apóstoles con este evangelio, les dio esta misión, les compartió la palabra que Él recibió del Padre. Y los apóstoles, los discípulos del Señor, fueron enviados en sus misiones para evangelizar, para compartir esta buena noticia. Y Yahawashi, que es buena noticia para sus elegidos, es igualmente malas noticias para los que se pierden. Yahawashi es nuestro Salvador, es nuestro ungido, pero también lo crucificaron, lo odiaron, lo abusaron, lo humillaron, lo despreciaron, conspiraron contra Él, buscaron matarlo. Entonces, al mismo tiempo de que Él trajo buenas noticias para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo odió por esto. Y por eso dice la Escritura que muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Este mensaje no parece ser buenas noticias para todos. Son pocos los que sí reciben el Evangelio. Continuamos. Verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y aquí Isaías estaba hablando en el Espíritu, profetizando de cómo el Evangelio de Yahawashi iba a ser rechazado en el futuro. Y hasta este mismo día es rechazado. Y el Evangelio verdadero, ¿verdad? El Evangelio de Yahawashi, el Salvador de Israel, ha sido trastornado en la cristianidad, en el catolicismo y todas las iglesias mundanas, todas las religiones, sectas y cultos que hay rodeando la Biblia, pero fallan la marca. Usan la Biblia, ¿verdad? Usan ciertos versos de la Biblia para promover sus agendas y sus ideas. ¿Ok? Un gran ejemplo es el catolicismo y su idolatría. Aparentan ser una gente religiosa, ¿verdad? Pero quiebran la ley cuando adoran a ídolos. Los cristianos aparentan ser gente religiosa, pero ellos ignoran lo
lo que es considerado lo amargo de las Escrituras. Hay ciertos cristianos que no leen el entero libro, que solo tienen su copia del Nuevo Testamento, porque para ellos ya no vale o ya no importa el Antiguo. Y hasta dentro del Nuevo Testamento hay ciertos grupos que no creen en las Escrituras de Pablo, o no creen en las Escrituras de ciertos apóstoles. Eligen lo que les gusta y desechan lo que no les agrada. Por eso dice aquí, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír. ¿Oír qué, hermanos? La palabra. La fe viene por oír este Evangelio, esta palabra. Y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Y de qué está hablando aquí? Cuando leemos en el libro de Oseas, donde el Señor mencionó a Lo-Ammi, ¿verdad? El nombre que Oseas le dio a uno de sus hijos. Oseas capítulo 1, es muy espiritual y es un capítulo profético, hablando de cómo el pueblo de Israel iba a descontinuar su heredad. Iba a descontinuar su identidad como el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque caímos en pecado, porque no pudimos guardar la ley al 100%. Por eso dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y en el contexto de este tiempo, ¿de quién estaba hablando? Conocemos de el Sanhedrín, que es el grupo de líderes religiosos de Israel que trabajaban con Roma para mantener en sujeción y en sumisión al pueblo. Sabemos que habían los fariseos y los saduceos. Sabíamos que habían sacerdotes que sacrificaban en el templo, que mantenían las tradiciones de Israel. Pero la profecía dice que el Señor iba a provocarlos a ellos, a celos, con un pueblo que no es pueblo. ¿Ok? Y eso está hablando de los gentiles, a los quien Yahushua les anunció este evangelio. Y Pablo fue un apóstol que su ministerio específicamente fue para recuperar a esas ovejas perdidas, para recuperar a esos israelitas que se desviaron y se convirtieron en gentiles. Generación tras generación de vivir entre los griegos, vivir entre otras naciones paganas. Se los olvidó su Dios, su nombre, su identidad. Hasta perdieron el hebreo. Entonces, al tiempo de que llegó Yahushua, el pueblo santo ya estaba contaminado y se miraba y actuaba y hablaba como otras naciones. ¿Ok? So, Yahushua enseñándole misericordia a esos israelitas que se desviaron y se convirtieron en gentiles. Eso es lo que se usó para provocar a celos a los israelitas que todavía sacrificaban en el templo. Los israelitas que todavía conocían su identidad. Los que supuestamente todavía guardaban la ley, aunque en su forma corrupta y su forma hipócrita de hacerlo. Continuamos, verso 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y
Esos son ustedes, hermanos y hermanas. Ustedes, hermanos y hermanas, que ahora creen en Yahweh Bashem Yahushai y ahora creen en su palabra y reciben su palabra. Ahora ustedes estudian la palabra, están reconectando su relación con el Señor. Y ustedes cumplen esta escritura. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Porque antes de escuchar esta palabra estábamos en el mundo, haciendo como el mundo hace, siguiendo la corriente de los demás. Verso 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Porque así es nuestro pueblo, es un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo que rehúsa escuchar a la palabra del Señor. Y así empezamos esta lección. Este evangelio será recibido por pocos y rechazado por la mayoría, rechazado por muchos. Entonces ahora entramos a la profecía de Yahawashi siendo esa piedra angular. Vamos a hablar de qué significa eso. Salmos 118 y 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta piedra es nuestro Señor Yahawashi, es el Mesías, es el ungido. Y esta piedra aquí dice que fue desechada por los edificadores. O sea, el pueblo de Israel rechazó a Yahawashi. Ellos rechazaron a esta piedra fundamental. Dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. A pesar de que fue rechazado el Señor, Él es la cabeza. Él es el Mesías, les guste o no. Él es la autoridad del Padre entre nosotros los hombres. Verso 23. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahweh. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, cuando dice que este es el día que hizo Yahweh, está hablando del día en que nació Yahawashi en forma humana y cumplió su misión y dio su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y compartió el evangelio, compartió las palabras que ahora nos van a ayudar a recibir la salvación si el Señor lo permite. Este es el día que hizo Yahweh, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Y esta oración también es profética. Porque cuando Yahawashi entró a la ciudad y fue recibido por la gente con palmas, los niños que recibieron a Yahawashi, los jóvenes que lo miraron entrar, ellos repitieron esta profecía. Sálvanos, sálvanos. Es cuando ellos dijeron, Hosana, Hosana, hijo de David, Hosana en el cielo. Alright, so vamos a terminar hasta verso 29. Verso 26. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y ese fue Yahawashi. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Porque el Hijo hizo muy claro el nombre del Padre. Él compartió el nombre del Padre con sus discípulos. Porque hay muchos que dicen que el nombre no importa y que puedes llamar al Señor lo que tú quieras, ¿verdad? Por eso es que la gente invoca al nombre de Jesús o de Jehová o Yeshua o Joshua o lo que sea. Ellos no piensan que es importante saber el nombre del Señor en hebreo, right? Aunque Él es el Dios de los hebreos. Pero continuamos, miren a verso 5.
Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Una nota ahí, Yahawashi existió antes de este mundo. Su principio no fue por medio de José y María. Yahawashi existía antes de esa misión. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. La clave aquí es, he manifestado tu nombre. Right? So, eso cumple esta profecía en Salmos, donde dice Salmo 118 y 26, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. So, verso 27, Yahweh es Dios y nos ha dado luz. Esa luz es Yahawashi. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esa misericordia, ese mensaje de misericordia vino por medio de Yahawashi y el Evangelio. Porque misericordia no estaba en práctica cuando Él llegó a la escena. Los malditos religiosos de Israel en esos días eran hombres hipócritas, listos para apedrear a otros por cosas que ellos no guardan, listos para condenar a otros cuando ellos mismos están llenos de pecado y ellos mismos merecen ser juzgados. So Yahawashi vino con esa misericordia, vino con el Evangelio. So ahora vamos a otra profecía. ¿Y qué significa la palabra profecía? Decir antes de que pase. Alright. So en el Antiguo Testamento encontramos las profecías, lo que el Señor nos anunció antes de que pasara. Y por eso nunca vamos a desechar el Antiguo Testamento. Nunca vamos a decir, ese es el pasado, ya no importa. Claro que no. Porque aquí contiene la profecía del futuro. Isaías 28 y 16. Por tanto, Yahweh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, piedra de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. So, esta profecía apunta a nuestro Señor Yahawashi. De nuevo, Él siendo esa piedra angular, esa piedra que fue rechazada. Pero a pesar de ser rechazada, es la piedra angular. Es el fundamento de la verdad. ¿Ok? So, la verdad no le pertenece a nadie. La verdad no es tuya, la verdad no es mía. La verdad le pertenece a Yahawashi. Él es el fundamento. Y si construimos en un fundamento afuera del enviado, afuera de el Hijo de Dios, estamos en error. So ahora, hermanos, vamos a Mateo 21, donde conectamos estas profecías. La entrada triunfal en Jerusalén. Mateo 21 y 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yahawashi envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Solo aquí un momento. Hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid:
el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho del profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. So, esta fue la profecía de Yahawashi, diciendo, tu rey viene a ti, manso. So, está describiendo al Señor, diciendo que el Señor es manso, que vino humilde. ¿Ok? ¿Qué significa manso, verdad? La palabra manso en inglés meek, en griego es praus. ¿Ok? Y praus, hay que traducir esto para leer lo que significa. Porque esto era Yahawashi. So Yahawashi vino con mansedumbre de espíritu, mansedumbre de disposición. Tuvo un carácter muy humilde, Yahawashi. Tomen notas de eso. La mansedumbre hacia Dios, Salakia. La mansedumbre hacia Dios es aquella disposición de espíritu en la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por lo tanto sin disputar ni resistir. En el Antiguo Testamento, los mansos son aquellos que confían completamente en Dios en lugar de en su propia fuerza para defenderse de la injusticia. Right, so, un atributo de mansedumbre es no tomar venganza en tus manos, sino dejar que el Señor haga justicia por ti. Eso requiere mucha humildad, porque tu orgullo va a querer que tú tomes venganza. Tu orgullo va a querer que tú dañes y que tú actúes en enojo y en ira. Right? O que te rebeles contra los planes de Dios. Pero como leímos aquí, confían completamente en Dios en lugar de en su propia fuerza para defenderse de la injusticia. Right? So, Yahawashi no se defendió de la injusticia. Él dejó su caso en las manos del Padre. Él permitió que la gente lo llamara demonio. Acuérdense que a Yahawashi lo llamaron el príncipe de los demonios. So, Yahawashi sufrió persecución. Él fue rechazado, él fue humillado, él fue despreciado por el evangelio, por las palabras, por compartir el mensaje que los salvaría. Fue crucificado. Right? So, la gente odió la luz que vino al mundo. All right. Continuamos, dice, por lo tanto la mansedumbre hacia las personas malvadas significa saber que Dios está permitiendo las heridas que infligen, que Él las está usando para purificar a sus elegidos y que Él liberará a sus elegidos en su tiempo. La mansedumbre o gentileza es lo opuesto a la autoafirmación o el interés propio. Proviene de la confianza en la bondad de Dios y en el control de la situación. Right. So, ¿cómo podemos aplicar esto? Confiar que el Señor hará justicia por nosotros. Que el Señor está en control de toda situación. La persona mansa no está ocupada en absoluto con sí misma. Esta es una obra del Espíritu Santo, no de la voluntad humana. So, continuamos. Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Sobre un pollino, hijo de animal de carga. So, cuando vieron esto, esta fue la señal
de que el Mesías había llegado. Para los que tenían la fe y los ojos espirituales para verlo. Verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Yahushua les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. So la gente recibió a Yahushua, miraron su gloria, aceptaron que él es el cumplimiento de la profecía. Ellos se llenaron de alegría al ver que el Mesías al fin había entrado a la escena. Y por eso tendieron sus mantos en el camino. Y cortaron ramas de los árboles y las tendieron en el camino para honrar a Yahushua. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Right? So, ellos estaban cumpliendo la escritura que leímos en Salmo 118 y verso 25 a verso 26. All right. Ellos cumplieron esa profecía. Vamos a ir de nuevo. Ellos dijeron estas palabras. Right. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Right? So, porque cuando tú vas en el hebreo y buscas la palabra Hosana en hebreo, or actually, vamos a Mateo para que vean la conexión. Verso 9. Right, so aquí dice sálvanos en esta traducción, porque quieren traducir lo que significa Hosana, porque eso es lo que significa. Hosana en hebreo significa oh salva, oh salva. Es una petición. Right? So, cuando elegimos aquí Hosana y vamos a la palabra griega Hosana, significa, nos da dos palabras hebreas. Of Hebrew origin, como pueden ver aquí. De origen hebreo, la palabra Yashai significa salvar. Y la palabra na significa ahora o por favor. Es una petición. So ellos decían en hebreo Hawashai na'a. Hawashai na'a. Y era la petición de ellos al Señor diciendo: sálvanos, sálvanos. Y luego también dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso fue cumpliendo Salmo 118, verso 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. So, las escrituras desde el Antiguo Testamento estaban apuntando a nuestro Señor Yahushua. Pero los expertos de la ley, que supuestamente deben entender estas cosas porque cada día las leen en el templo, ellos eran los que eran ciegos a la venida de nuestro Señor. Ellos eran los que se ofendieron con el Señor, en vez de darse cuenta: este es el enviado. Este es el que hemos estado esperando. So, continuamos. Verso 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Yahushua el profeta de Nazaret de Galilea.
So Yahawashi lo reconoció, la gente lo conocía como un profeta. Recibieron al Señor. Aceptaron que Él fue un enviado de Dios. Sabemos que Yahawashi es mucho más que un profeta, pero en hecho sí es un profeta. Sí fue un enviado del Señor para decirnos cosas por venir. Verso 12. So, ¿qué vino a hacer Yahawashi? Y entró Yahawashi en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque mezclaron negocio y dinero con el templo, que es pecado, que es corrupción del templo. 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. So Yahawashi vino haciendo buenas obras. Él vino regañando a los corruptos, corrigiendo a los errores y sanando a los que necesitaban su ayuda. Cuando los líderes religiosos de ese tiempo, ellos no querían sanar a nadie. Ellos despreciaban a los ciegos y a los cojos. Ellos tenían asco de la gente enferma. Despreciaban a la gente que necesitaba ayuda. Verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Right? So, en la traducción de King James dice, and the children crying in the temple, saying, Hosanna to the son of David. So aquí está diciendo que eran niños, jovencitos, right? Muchachos. Okay, so estos jóvenes, estos niños, ellos recibieron a Yahawashi. A ellos el Padre les abrió los ojos para recibir al Mesías. Ellos sí reconocieron a Yahawashi y a su autoridad. Ellos estaban alegres de recibir al Mesías. Pero los principales sacerdotes y los escribas, ellos se indignaron, ellos se enojaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos niños dicen? Y Yahawashi les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y esta es otra profecía. Okay, esta es una profecía que se encuentra en Salmos 8 y 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. So, ¿qué significa eso? Eso significa que el Señor le reveló a los niños cosas que los adultos no podían entender. Que el Señor le reveló a los jóvenes lo que son percibidos como débiles o inferior. El Señor le reveló a ellos su secreto y ellos recibieron a Yahawashi, pero los principales sacerdotes, los líderes de Israel, los escribas y los fariseos, ellos no pudieron recibir a Yahawashi. So, por eso dijo Yahawashi, ¿nunca han leído que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betanía y posó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella,
sino hojas solamente. Y hermanos, esta higuera sin fruto, con hojas solamente, representa a esos malditos líderes religiosos de Israel, que son un árbol inútil porque ellos no están produciendo los frutos de Dios. ¿Ok? Y eso sirve como una warning, una advertencia para todos nosotros, de que nosotros no caigamos en ese mismo error, que nosotros no nos mientamos a nosotros mismos pensando yo soy justo, yo soy santo, yo soy bueno, pero tu vida no lo refleja. No hay frutos de lo que tú crees. Continuamos. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? En segundos. Respondiendo Yahushua les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí Yahushua nos hizo una promesa de poder espiritual, diciendo que si tenemos fe y si no dudamos, que haremos obras como esa y mayores, que tendremos poder en este mundo a través de nuestra fe. Continuamos. La autoridad de Yahushua, que esto es lo que ofendió a todo el mundo. Verso 3. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Right? Porque ellos pensaban, si nosotros no damos la autoridad, nadie tiene la autoridad. Ellos pensaban que eran los dueños de la verdad. Pensaban que eran los dueños de la palabra del Señor. Y por eso Yahushua le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Verso 24. Respondiendo Yahushua les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Right? Porque no todos creían en Juan. Ellos pensaban que Juan era un loco endemoniado, right? So miraban a Juan como un loco lleno de demonios que vivía en el desierto y que él no tenía ninguna autoridad porque él no enseñaba en el templo con ellos. Y para ellos, los que no estaban con ellos, no eran de Dios. Pero podemos ver, hermanos, cómo el Señor obra, cómo el Señor trabaja, cómo el Señor trae controversia, cómo el Señor envía a hombres que desafían lo que otros hombres piensan que es la verdad. Juan el Bautista, el bautismo de Juan. Juan fue un claro ejemplo. Pero aquí los fariseos, los líderes religiosos, ellos tenían que tener mucho cuidado con cómo iban a responder. Si decían algo incorrecto, right, iban a ser expuestos como mentirosos. Dice, el bautismo de Juan, preguntó Yahushua, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces
discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Ellos querían tener mucho cuidado cómo respondían, qué decían, porque sabían que el pueblo respetaba a Juan, aunque ellos no. Y tenían miedo de perder el favor del pueblo. Verso 27. Y respondiendo a Yahushua dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Yahushua les contestó: yo no les voy a decir con qué autoridad lo hago, porque ustedes no me pudieron contestar lo de Juan. Y con eso los cayó. Verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Yahushua les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque aquí Yahushua comparó a los publicanos y a las rameras, a las prostitutas y a los hombres que tenían trabajos con Roma. Right? Que obvio, esta gente era basura en los ojos de los fariseos y de los líderes religiosos. Ellos no comían con esta gente, no se asociaban con esta gente, porque claro, eran agentes de Roma, right? Eran publicanos, ellos cobraban impuestos, trabajaban para el gobierno. Y las rameras, pues, prostitutas, right? ¿Qué tiene que ver un hombre santo con una prostituta, verdad? Entonces, por eso despreciaban a ellos. Entonces, cuando Yahushua les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, él estaba comparando al publicano y a la ramera a ese primer hijo que dijo: no iré. A ese hijo que se rebeló contra su padre, pero luego arrepentido, right, hizo lo que su padre le ordenó. Entonces aquí también una nota, hermanos. Yahushua no está permitiendo prostitución. Yahushua no está permitiendo corrupción. Él no está dándole licencia a las rameras o a los publicanos para continuar en su pecado. Él está diciendo que ellos, arrepentidos, van por delante de los fariseos y los escribas y los sacerdotes. Verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no lo creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los publicanos y las rameras creyeron el mensaje de Juan y se arrepintieron y cambiaron sus vidas. Entonces, ¿por qué no pudieron creer los sacerdotes y los líderes de Israel y los escribas? Porque su orgullo no los permitía aprender de Juan. Su orgullo detuvo su aprendizaje y su arrepentimiento. 33. Oíd otra palabra, otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar
un lagar, Salakia. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este hombre preparó una viña, plantó una viña, la cercó, ¿verdad? Levantó protección para esta viña, para que no entren animales a pisotearla. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, right? Hasta puso una torre de vigilancia en esta viña. La fortificó, le dio todo lo necesario para que sobreviviera, ¿verdad? Y la arrendó a unos labradores. Estos labradores son Israel, son los líderes de Israel, son el pueblo de Israel, right? Estos sacerdotes que supuestamente están ahí para servir a Dios y servir al pueblo. Estos sacerdotes, estos líderes de Israel que supuestamente están ahí para cuidar del pueblo. Verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y esta es la historia de los profetas de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. A través de nuestra historia, hermanos, todos los profetas del Señor han sido golpeados, maltratados, los mataban, los apedreaban, los echaban en la cárcel, los humillaban, no respetaban a estos hombres, los menospreciaban. 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y por eso Yahushua dijo: oh Jerusalén, tú que matas a los profetas. Right? Porque los sacerdotes decían que ellos creían en los profetas, hasta les erigían monumentos a los profetas y daban sus respetos. Oh, el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Pero ellos maltrataron a estos profetas, esos mismos profetas. Right? Y Yahushua les dijo: ustedes dirían, si nosotros viviéramos en esos días, escucharíamos a los profetas. Pero ellos ciertamente vivieron en esos días y no escucharon a los profetas. Al contrario, los golpearon y los maltrataron y los mataron. 37. Finalmente les envió su hijo. Este es Yahushua, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Similarmente a como a Yahushua lo condenaron en su sinagoga y lo crucificaron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pongan el fruto a su tiempo. Yahushua les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Yahushua aquí les hizo recordar la profecía. ¿Que no han leído esta profecía? Ustedes sabios, ustedes educados en la ley, en la profecía. 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
So Yahushua está aquí para hacer en pedazos a los hipócritas. Yahushua está aquí para quebrar a los falsos líderes de Israel. Eso es lo que hizo al enfrentar a los fariseos, a esos sacerdotes falsos. Right? So estas historias, estas cuentas, estos datos son una advertencia para nosotros hoy en día, para que aprendamos de esto, para que no seamos como ellos. Al contrario, para que seamos como Yahushua. Continuamos. 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. So, ellos se dieron cuenta, Yahushua está hablando de nosotros. Right? Él nos está condenando con sus parábolas. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. 46. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de la multitud, que consideraban que Yahushua era un profeta. So ellos, cobardes, no hicieron lo que querían hacer, que era arrestarlo, porque ellos tenían miedo de que la gente consideraba a Yahushua un profeta. Y como estos líderes religiosos están tan preocupados por su imagen, están tan preocupados por ganarse el favor de la gente, no pudieron hacer nada. Tuvieron que morder sus lenguas y recalibrar y reorganizarse y conspirar de otra manera diferente, porque no pudieron entrapar a Yahushua como ellos querían. Alright. So, para cerrarlo, hermanos, un precepto en 1 Corintios 1 y 27. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Right? No hay lugar para orgullo. No hay lugar para jactarnos aquí. ¿Ok? El Señor le ha revelado su palabra a los humildes, a los mansos, los que llevan los mismos atributos de su Hijo Yahushua. Hizo eso para confundir a los que se creen sabios. Hizo eso para enseñar que su poder no está con los poderosos, sino con los débiles, con los mansos. Como dijo Yahushua, yo no vine por los sanos o los que se creen justos. Yo vine por los enfermos que se dan cuenta que me necesitan a mí. Los enfermos que se dan cuenta que necesitan arrepentimiento y perdón. So, estas cosas los líderes religiosos y los sacerdotes de Israel no pudieron entender. Y ellos estaban estudiados en la ley. Ellos estaban diario en el templo. Pero de nada les servía conocer de principio a fin el Torá. De nada les servía conocer todas las leyes cuando interiormente eran insinceros, eran hipócritas, eran parciales y últimamente eran ciegos a la luz que envió el Señor. Y esa luz es y siempre será Yahushua.
Con eso, hermanos y hermanas, espero que recibieron edificación y claridad. Yahawashi es la piedra angular. Barakatah Yahweh, Barakatah Yahawashi, Barakatah Yahweh, Barakatah Yahawashi. Yahweh Bahashem Yahawashi Barakatam. Hasta la próxima. Shalom.